Introducción. Página 30. Mi trayectoria. Comencé a impartir estos talleres de creatividad en Nueva York. Empecé a dar clases porque me dijeron que lo hiciera. Caminaba por una callejuela de West Village envuelta en una preciosa luz de atardecer. De repente, supe que debía empezar a enseñar a la gente, a grupo de personas, cómo desbloquearse. Quizás alguien que había paseado por ahí con anterioridad había dejado ese deseo en el aire. Lo cierto es que Greenwich Village alberga más artistas, ya están bloqueados o no, que cualquier otro sitio de Estados Unidos. Tal vez alguien musitara, necesito desbloquearme. Sé cómo hacerlo, habría respondido yo al vuelo. Mi vida siempre ha estado marcada por potentes órdenes surgidas desde mi interior. Las llamo imperativos de marcha. En cualquier caso, fui consciente de pronto de que yo sabía cómo desbloquear a las personas y que debía hacerlo, que debía empezar desde aquel mismo instante a transmitir las lecciones que yo misma había aprendido. ¿De dónde vinieron esas lecciones? En enero de 1978 dejé de beber. No es que antes pasara que era escritora gracias a la bebida, pero de pronto dudé de si podría seguir escribiendo sin ella. En mi cabeza beber y escribir habían estado tan ligados entre sí como el whisky y la soda. Para mí el truco era siempre superar el miedo y aterrizar en la página. Trabajaba a contrarreloj, intentando escribir antes de que la niebla del alcohol se espesara del todo y la ventana de mi creatividad se bloqueara de nuevo. Con 30 años y con una sobriedad abrupta, había conseguido una oficina en la Paramount y una carrera profesional construida a partir de esa clase de creatividad. Era creativa a tropicones, creativa por disciplina y por ego, creativa en nombre de otros. Creativa, sí, pero a borbotones, como la sangre que brota de una carótida abierta. Llevaba una década escribiendo y lo único que sabía era lanzarme de cabeza y sin garantías contra el muro de todo cuanto escribía. Si esa creatividad tenía algo de espiritual, lo era únicamente en su semejanza a una crucifixión. Caía sobre las espinas de la prosa, sangraba. Si hubiera podido seguir escribiendo de esa vieja y dolorosa manera, aún lo estaría haciendo, sin duda alguna. La primera semana que estuve sobria salieron publicados 2 artículos míos en revistas de tirada nacional. Había cerrado el borrador final del guión de un largometraje y tenía un problema con el alcohol que no podía manejar por más tiempo. Me dije a mí misma que si la sobriedad significaba no ser creativa, no quería estar sobria. No obstante, reconocía que el alcohol no solo me mataría a mí, sino también a mi creatividad. Tenía que aprender a escribir sobria, so pena de tener que abandonar por completo la escritura. Fue la necesidad, no la virtud, la que despertó mi espiritualidad. Me vi obligada a encontrar una nueva vía creativa, y ahí es donde empezaron mis lecciones. Aprendí a poner mi creatividad en manos del único Dios en el que he creído, el Dios de la creatividad. Esa energía vital que Dylan Thomas llamó la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. Aprendí a quitarme de en medio y a dejar que esa energía vital se expresara a través de mí. Aprendí a sentarme delante de la página y a apuntar lo que iba oyendo. Escribir se transformó en algo más parecido a escuchar voces ocultas que a inventar la bomba atómica. No era tan complicado y ya no me estallaba en la cara. No tenía por qué apetecerme. No tenía que tomarme la temperatura emocional para comprobar si estaba inspirada. Simplemente escribía, sin negaciones.
Aquello era bueno, era malo, no me incumbía, no era yo quien lo estaba haciendo. Al dimitir como autora consciente, escribía con total libertad. Viéndolo retrospectivamente, me asombraba haber sido capaz de abandonar el drama de ser un artista sufriente. No hay agonía más dura que la de una mala idea. Y hay pocas ideas peores que las que tenemos sobre el arte. Podemos echar la culpa de muchas cosas a nuestra identidad de artista sufriente: la borrachera, la promiscuidad, los problemas fiscales, una cierta crueldad o la autodestrucción en asuntos sentimentales. Todos sabemos lo locos, promiscuos, insolventes e informales que son los artistas. Pero si ellos no tienen por qué ser así, ¿a mí qué excusa me queda? La idea de poder estar sana, sobria y creativa me aterraba, porque implicaba, como sucedió después, la posibilidad de hacerme responsable. Se supone que si tengo esos talentos, debo emplearlos. Sí. De forma providencial, me destinaron a trabajar con otro escritor que también estaba bloqueado. Empecé a enseñarle lo que estaba aprendiendo. Quítate de en medio. Deja que eso fluya a través de ti. Acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. Él también empezó a desbloquearse. Ya éramos dos. Y pronto tuve otra víctima. En este caso fue un pintor. Resulta que estas herramientas también funcionaban con los artistas plásticos. Todo esto me parecía muy emocionante. En mis momentos más optimistas, imaginaba que me estaba convirtiendo en una cartógrafa de la creatividad, trazando un mapa con el que salir de mi propia confusión y que también serviría a todo aquel que quisiera seguirme. Jamás había pensado en ser profesora, solo estaba enfadada porque jamás había tenido un profesor yo misma. ¿Por qué tenía que aprender lo que aprendía de la manera en que lo aprendía? Siempre a base de ensayo y error, siempre encontrándome con un muro. Nosotros los artistas deberíamos ser más fáciles de enseñar, pensaba. Debería ser posible señalar tanto los atajos como los peligros del camino. Pensamientos como estos eran los que me daban vueltas en la cabeza durante mis paseos vespertinos, mientras disfrutaba de los reflejos de la luz sobre el río Hudson y planeaba lo que escribiría próximamente. El imperativo de marcha hizo su aparición. Tenía que enseñar. Una semana después me ofrecieron trabajar como profesora en el New York Feminist Art Institute, del que nunca había oído hablar. Mi primera clase se reunió sola. Pintores, novelistas, poetas, cineastas bloqueados. Empecé a enseñarles lecciones que ahora están en este libro. Desde aquella primera clase se han impartido muchas otras, además de otras muchas lecciones. El camino del artista comenzó a partir de una serie de notas de clase informales que me pidió mi compañero Mark Bryan. A través de boca a boca, este material se empezó a dar a conocer. John Giannini, un profesor junguiano muy viajero, difundía mis técnicas allá donde impartía sus clases, que al parecer era por todas partes. En consecuencia, siempre recibía más peticiones de mi material. Después, el mundo de la espiritualidad creativa se fue enterando del asunto y la gente me escribía desde Dubuque, la Columbia Británica o Indiana. Surgieron estudiantes por todo el planeta. Trabajo en Suiza en el Departamento de Estado. Por favor, envíeme. Y yo lo hacía. Los envíos crecían y el número de estudiantes se multiplicaba. Al final, la insistencia de Mark, escríbelo todo, puedes ayudar a mucha gente, debería ser un libro, me empujó a reunir mis pensamientos de manera formal. Yo escribía y Mark, que para entonces ya se había convertido en mi socio y supervisor, me decía lo que faltaba. Seguía escribiendo y Mark me indicaba lo que aún seguía faltando.
Me recordaba que había presenciado suficientes milagros que respaldaban mis teorías y me instó a que también los incluyera. Volqué en el papel todo aquello que había puesto en práctica a lo largo de una década. Las páginas siguientes resultaron ser una suerte de manual de la rehabilitación, como la respiración boca a boca o la maniobra de Heimlich. Las herramientas del libro habían sido concebidas con la intención de que funcionasen como un salvavidas. Por favor, úsalas y compártelas. Muchas veces he oído cosas como: antes de recibir sus clases me sentía completamente ajeno a mi creatividad. Fueron años de amargura y de pérdida hasta que el milagro comenzó a manifestarse de forma gradual. Volví a la facultad para licenciarme en teatro. Tengo mi primer casting después de muchos años y estoy escribiendo con regularidad. Y lo que es más importante, por fin me siento a gusto llamándome a mí mismo artista. Dudo de que pueda transmitirte la sensación del milagro que experimento como profesora, al ser testigo del antes y del después en las vidas de mis estudiantes. A lo largo del curso es posible incluso apreciar cambios físicos asombrosos, lo que me ha llevado a comprender que la palabra iluminación tiene un sentido literal. Las caras de los estudiantes llegan a resplandecer cuando entran en contacto con sus energías creativas. La misma atmósfera cargada de espiritualidad que rodea una gran obra de arte puede llegar a envolver una clase de creatividad, pues, en cierto sentido, siendo seres creativos, nuestras vidas se convierten en nuestra obra de arte. En el proceso de hacer lo que está haciendo, uno tropezará con lo que no podía hacer por uno mismo. Robert Motherwell. La posición del artista es humilde, en esencia no es más que un canal. Piet Mondrian. Dios debe convertirse en una actividad en nuestra conciencia. Joel Goldsmith.